vaya o yo solo. Mira, el mío, yo tenía que coordinar y fui con los niños yo a hacer trabajo allá. Y mi papá, y se lo ponen todo, editan de acuerdo a lo que se sí, pero ahorita es lo que tenemos que hablar cuando antes con la señora para que lo haga lo más pronto posible. Esta semana posible. ¿Pueden apreciar mi diapositiva, jóvenes? Me pasan la voz. Sí, profesor. Ya, ok, muy bien. Jóvenes, buenas noches. Soy el profesor Jara Guardia José. Vamos a desarrollar la clase sesión virtual número 11. El tema de la presente clase es grupos tributarios, tipos de renta y régimen tributario. El curso de legislación laboral, comercial, tributaria, interactuando con los estudiantes del segundo ciclo de la especialidad de contabilidad. Daré inicio a mi clase hablando de las definiciones generales del tema referido, que son grupos tributarios y tipos de renta. Grupos tributarios. Hay 4 regímenes tributarios. Nuevo régimen único simplificado, RUS, régimen especial de impuesto a la renta, RER, régimen MIPE tributario, RMT y régimen general, RG. Entonces son los grupos tributarios. Grupos tributarios. Tercera categoría. La más importante de los grupos tributarios es la tercera categoría. En esta tercera categoría encontramos régimen general, que es la RG. En este régimen general, entre los tributos y afectos, es el pago del impuesto a la renta de tercera categoría, más IGB. Y relacionado al régimen MIPE, que es RMT, régimen MIPE tributo, el pago es impuesto a la renta, IGB, RER, que es régimen especial, el efecto es impuesto a la renta, IGB. Prácticamente, cuando hablamos de los grupos tributarios, encontramos en la tercera categoría, porque el tercero categoría es la más importante, el ingreso económico para el Estado, para las arcas del Estado. Nuevo RUS, régimen único simplificado, permite el pago de una cuota mensual fijada en función a sus compras o ingresos, con lo que reemplaza el pago de diversos tributos. Entonces ahí tenemos RUS, RER, MRT y RG, lo que había indicado como grupos tributarios. A estos grupos tributarios encontramos prácticamente en la tercera categoría. La cuarta categoría, trabajadores independientes. En este trabajadores independientes, impuesto a la renta de cuarta categoría. Luego tenemos otros ingresos de personas naturales. Renta de primera categoría, renta de segunda categoría, renta de quinta categoría. Renta de primera categoría, impuesto a la renta de primera categoría. Renta de segunda categoría, impuesto a la renta de segunda categoría. Y renta de quinta categoría, impuesto a la renta de quinta categoría. Renta de primera categoría, segunda categoría son cuarta categoría son independientes y la quinta categoría son dependientes. Entonces esa es la clasificación de tipos de renta, porque aquí en el título son grupos tributarios, tipos de renta y régimen. Entonces me voy aquí, tipos de renta, tercera categoría que conlleva la gran amplia masa de ingreso económico. Luego tenemos cuarta, quinta. Los tipos son primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. Pero cuando hablamos de grupos,
de grupos tributarios. Entonces, entre los grupos tributarios tenemos negocios, ¿no? Todo lo que es el movimiento económico, que es la tercera categoría. O sea, en grupos hay un grupo que se llama negocios, y hay otro grupo trabajadores independientes, y hay otro grupo otros ingresos de personas naturales. Entonces tenemos tres grupos, ¿ya? Luego, cuando hablamos de régimen, ¿no? Cuando hablamos de régimen, estamos hablando de régimen general, estamos hablando de régimen MIPE, régimen especial y RUS. Regreso aquí. Cuando hablo de régimen, ¿ya? Cuando hablo de régimen, entonces como régimen voy a encontrar 1, 2, 3, 4 régimen general, y todas en tercera categoría. Régimen MIPE, régimen especial, que es RER, y RUS. Para integrar a RUS, primero tienes que pertenecer a la tercera categoría, ¿ya? Entonces, prácticamente en este cuadro es la respuesta de todas las preguntas del tema de hoy. Pero ampliamos a ello como cultura general, ¿no? Se establece 5 categorías según la fuente de percepción de ingreso. Primera categoría, está constituido por la renta que producen los arrendamientos, subarrendamientos y cesión de bienes. La segunda categoría está constituida por la renta que producen los otros capitales, intereses, las regalías, el producto de la cesión del derecho de llaves, marcas, patentes, regalías o similares. Tercera categoría está constituido por la renta que producen las actividades de comercio, la industria y otras consideradas en la ley. La que explicaba, ¿no? Prácticamente tercera categoría es el ingreso mayoritario en nuestro país. Cuarta categoría está constituido por la renta que produce el trabajo independiente, profesionales, artistas u oficios. Quinta categoría está constituido por la renta que produce el trabajo dependiente, así como las pensiones que tengan su origen en el trabajo personal. Cuarta y quinta categoría, honorarios de cuarta categoría. No tributan, según la administración tributaria, los trabajadores independientes que emiten recibes por honorarios y que ganen 1.135 soles al mes o hasta 37.625 soles al año. No tendrán que pagar ningún sol de impuesto a la renta según la resolución 280 del año 2019, referente a cuarta categoría. En esta cuarta categoría están prácticamente todos los profesionales, profesores, médicos, ingenieros, abogados que dictan clases en las universidades, profesores que dictan colegios privados, médicos que dictan en las universidades, etcétera, etcétera, o asesorías. Renta de quinta categoría. Para pagar por los trabajadores con renta de quinta categoría, en la planilla sobre sus ingresos anuales, 14 sueldos, se les deduce 7 UIT, siendo 30.100 este año, debido a que la UIT pasó el 4.300, lo que ganen hasta 2.150 al mes no pagan impuesto a la renta, ¿ya? O sea, prácticamente el sueldo de cuarta categoría no pagan en esta quinta categoría, pero si pasa más del límite de cuarta categoría, pagan impuesto en la quinta categoría. ¿Quiénes pagan? Sus empleadores. Con la actual UIT, este año están exonerados del pago de impuesto a la renta quienes ganen
hasta 29.050 al año o 2.075 al mes. Con el incremento de la UIT, la exoneración 2019 será por quienes ganen hasta 20.400 al año o 2.100 al mes. Un ratito. ¿Aló? Todavía no, estoy en una reunión. Para 2:30 todavía. 6:30. A 6:30 digo, 6:30. Ya. Ahí va. Ya, continuamos. Parámetros, renta de primera categoría, alquiler de predios, subarrendamiento de predios, mejoras, cesión de muebles, cesión gratuita de predios. Esto está relacionado a la primera categoría. Se consideran como renta de segunda categoría los siguientes conceptos: los intereses organizados en la colocación de capitales, las regalías organizados por el uso de marcas, patentes, derecho de autor, entre otros. Rentas vitalicias consiste en un contrato firmado que obliga a parte a abonar un pago de manera periódica a la otra parte hasta que una de las partes muera. Las ganancias del capital provienen de la enajenación de inmuebles que no sean casa habitación. Segunda categoría. Son rentas de segunda categoría. Seguimos otra fuente, ¿no? Los intereses por colocación de capitales, los intereses excedentes y cualquier otro ingreso que reciban los socios, las regalías, rentas vitalicias, atribuciones de utilidades, las ganancias de capital, cualquier ganancia o ingreso. Cuando hablamos, jóvenes, de segunda categoría, primera categoría está considerada por la renta que producen los arrendamientos, subarrendamientos y cesión de bienes. Esta primera categoría es totalmente mínimo. La segunda categoría igual, están constituidos por la renta que producen los otros capitales, las regalías, derecho de llaves, marcas, patentes, regalías y otros similares. Estas conductas en nuestro país también es limitada, ¿no? Hay poca gente, saca su registro en registro público acerca de sus marcas, a excepción de los autores, por ejemplo, de la canción criolla, Polo Campos, ¿no? Que patentó sus canciones, hasta sus lemas, ¿no? Pero la gran mayoría no tiene la costumbre de patentar, ¿no? Entonces, ingreso de primera y segunda categoría en nuestro país es poquísimo, ¿no? Poquísimo. Ingresos considerados renta de cuarta categoría. Trabajo individual. Es el ingreso personal por el desarrollo de una profesión, arte, ciencia, oficio, cuyo cobro se realiza sin tener relación de dependencia. O sea, de forma independiente, con tus recibos honorarios, ¿no? Ofreces el servicio o dictas tu clase mensual, ¿no? Si no llega a 2.000 tantos, no pagas impuestos. Desempeño de funciones: directores de empresa, regidores municipales, gobierno regional, mandatario, gestor de negocios, albacea, etc. Desempeño de funciones. O sea, algunos cargos de confianza, ¿no? Asesoramiento. ¿Por qué? Cuando es independiente. Pero cuando ya es con planilla, directamente es quinta categoría. Ya es directamente quinta categoría. Nuevo parámetro, renta de cuarta categoría.
quinta categoría. Y grupos tributarios que ya expliqué, ya expliqué, es la misma con otros diseños. Nuevo régimen MIPE nos invita a la siguiente pregunta. Pregunta de su foro de debate son 3 interrogantes. Indica tu opinión personal referente a tributo en Perú. Hablamos en la clase pasada que era tributo, ¿no? Era tributo originaria y derivada, ¿ya? En la originaria es cuando el Estado, ¿no?, cobra impuesto a la renta IGB. Y segunda pregunta dice, según su apreciación personal, indica las diferencias sobre potestad tributaria originaria y potestad tributaria derivada. Potestad tributaria originaria es de forma nacional, ¿no? Aprobadas las normas en el Congreso, promulgado por el presidente de la República, es originaria. Y cuando hablamos de derivada, delegada, estamos hablando a las municipalidades. Y las municipalidades cobran tasas, ¿ya? Pero para poder cobrar tasas, brindan servicios como limpieza pública, serenazgo, parques, jardines y otros. Y la potestad tributaria originaria no brinda servicios, simplemente por derecho, ¿no? Por derecho, potestad coaccionador, cobran los impuestos, ¿no?, a través de SUNAT. ¿Y cómo lo efectivizan? A través de su declaración jurada. Tercera pregunta, opinión personal sobre grupos tributarios, tipos de renta y régimen. Sobre esta pregunta, grupos tributarios, tipo de renta y régimen, la respuesta está en este cuadro. En este cuadro. Tipo de renta, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, así de simple. Régimen, régimen general, MIPE, régimen especial, RUS. Grupos tributarios, negocios, trabajadores independientes, otros ingresos. Esa es la respuesta de la clase de hoy, ¿ya? Lo demás es cultura general. Pero no lo van a desarrollar, estos temas que estamos desarrollando, lo que van a desarrollar es su foro de debate, como indiqué la vez pasada. Envías en archivo y también opinas sobre la respuesta de uno de tus compañeros, ¿ya? De eso se trata. Voy a hacer un alto en mi grabación para verificar su asistencia.